For promises to launch the largest deportation operation in the history of our country, even larger than that of President Dwight D. Eisenhower from many years ago. Dwight David. Julio es abrasador en Mexicali. La ciudad mexicana justo al otro lado de la frontera con Calexico, California, tiene un promedio de 108 grados Fahrenheit en el verano, pero las temperaturas a menudo suben a los 120 grados. En 1955, miles de personas desorientadas deambulaban por las calles de la ciudad mientras el sol caía sobre ellas. Los funcionarios de inmigración estadounidenses los acababan de arrojar allí, arrebatados de sus vidas y trabajos en Estados Unidos y arrojados a una ciudad donde no conocían a nadie. Estos inmigrantes mexicanos habían quedado atrapados en la trampa de la Operación Espaldas Mojadas, la mayor deportación masiva de trabajadores indocumentados en la historia de Estados Unidos. Hasta 1.3 millones de personas pueden haber sido arrastradas por la campaña de la era Eisenhower con un nombre racista, que fue diseñada para erradicar a los mexicanos indocumentados de la sociedad estadounidense. La breve operación utilizó tácticas de estilo militar para expulsar a los inmigrantes mexicanos, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses, de Estados Unidos. Aunque millones de mexicanos habían ingresado legalmente al país a través de programas de inmigración conjuntos en la primera mitad del siglo XX, la Operación Espaldas Mojadas fue diseñada para enviarlos de regreso a México. Con la ayuda del gobierno mexicano, que buscaba el regreso de ciudadanos mexicanos para aliviar la escasez de mano de obra, los agentes de la patrulla fronteriza y los funcionarios locales utilizaron técnicas militares y participaron en una operación táctica coordinada para expulsar a los inmigrantes. En el camino, utilizaron estereotipos raciales generalizados para justificar su trato, a veces brutal, a los inmigrantes. Dentro de Estados Unidos, el sentimiento antimexicano era omnipresente, y la norma era presentar duras representaciones de los inmigrantes mexicanos como sucios, portadores de enfermedades e irresponsables. Trabajadores agrícolas mexicanos que van a California a trabajar en cultivos de jardín. Foto de William CSHROUTTHE Live Picture COLLSTIONGETTY Images. Durante la Operación Espaldas Mojadas, decenas de miles de inmigrantes fueron empujados a autobuses, barcos y aviones y enviados a partes de México, a menudo desconocidas, donde lucharon por reconstruir sus vidas. En Chicago, 3 aviones por semana estaban llenos de inmigrantes y volaban a México. En Texas, el 25% de todos los inmigrantes deportados fueron hacinados en barcos más tarde en comparación con los barcos de esclavos, mientras que otros murieron de insolación, enfermedades y otras causas mientras estaban bajo custodia. No está claro cuántos ciudadanos estadounidenses fueron arrastrados por la Operación Espaldas Mojadas, pero Estados Unidos afirmó más tarde que 1.3 millones de personas en total fueron deportadas. Sin embargo, algunos historiadores No está claro cuántos ciudadanos estadounidenses fueron arrastrados por la Operación Espaldas Mojadas, pero Estados Unidos afirmó más tarde que 1.3 millones de personas en total fueron deportadas. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan esa afirmación. Aunque cientos de miles de personas quedaron atrapadas, dice la historiadora Kelly Little Hernández, el número de deportados fue drásticamente menor de lo que informó Estados Unidos, probablemente más cercano a 300,000. Debido a los inmigrantes que fueron capturados, deportados y capturados nuevamente después de volver a emigrar, es imposible estimar el número total de personas deportadas bajo el programa. Las deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos desde Estados Unidos se remontan a la Gran Depresión, cuando el gobierno federal inició una ola de deportaciones en lugar de incluir a los trabajadores nacidos en México en los programas de asistencia social del New Deal. Según el historiador Francisco Valderrama, Estados Unidos deportó a más de 1 millón de ciudadanos mexicanos, el 60% de los cuales eran ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, durante la década de 1930. Valderrama le dijo a Terry Gross de Fresh Air que se hizo referencia al programa como repatriación, para darle la sensación de ser voluntario. Pero en realidad fue todo lo contrario. A pesar de la creencia generalizada entre los estadounidenses nativos de que los mexicanos vinieron a Estados Unidos para robarles empleos a los trabajadores estadounidenses, muchos fueron invitados al país para trabajar en sus campos. En 1942, comenzó el Programa de Trabajo Agrícola Mexicano de los Estados Unidos, también conocido como Operación Bracero, por el término español para trabajador manual.
El programa canalizó a mexicanos hacia Estados Unidos de manera legal y temporal a cambio de salarios garantizados y trato humano, un intento del gobierno mexicano de evitar la discriminación que enfrentaron los inmigrantes anteriores. Sin embargo, no todos los empleadores querían seguir las directrices o pagar el salario garantizado de 30 centavos la hora, alrededor de $4.51 en dólares modernos. El gobierno mexicano tampoco quería que los mexicanos trabajaran en Texas, que continuó discriminando a los mexicanos, y el estado fue excluido del programa entre 1942 y 1947. Ahí es donde entraron los espaldas mojadas. El epíteto racial se usó para describir a los mexicanos que entró ilegalmente a Texas cruzando el Río Grande. El gobierno hizo la vista gorda ante el empleo de estos inmigrantes indocumentados por parte de los tejanos, incluso después de que la contratación de trabajadores indocumentados fuera declarada ilegal. Se estima que 4.6 millones de mexicanos ingresaron al país legalmente a través del programa Bracero entre 1942 y 1964, y estados como California pronto se volvieron dependientes de los trabajadores braceros. Al mismo tiempo, cientos de miles de trabajadores mexicanos cruzaron la frontera sin permiso y encontraron trabajo en granjas de empleadores dispuestos a burlar la ley. David Ike Eisenhower, Denison, Texas, 14 de octubre de 1890 Washington, D.C., 28 de marzo de 1969, fue un militar y político que sirvió como el 34º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. General de 5 estrellas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante supremo aliado en el frente de la Europa Occidental, responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África en la Operación Torch entre 1942 y 1943 y de la exitosa Operación Overlord con la posterior liberación de Francia y Alemania entre 1944 y 1945. En 1951, se convirtió en el primer comandante supremo aliado en Europa de la OTAN. Descendiente de inmigrantes alemanes asentados en Pensilvania, Eisenhower se crió en el estado de Kansas, fue el tercero de 7 hermanos y sus padres eran fervientes cristianos, si bien él no formó parte de ninguna iglesia hasta 1952. Se graduó en West Point en 1915 y más tarde se casó con Mamie Doud, con quien tuvo 2 hijos. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia de Harry S. Truman y después ejerció como presidente de la Universidad de Columbia. Entró en la carrera presidencial de 1952 de la mano del Partido Republicano para contrarrestar las políticas de no intervención defendidas por el senador republicano Robert A. Taft, e hizo campaña contra el comunismo, Corea y la corrupción. Consiguió derrotar por amplio margen al candidato demócrata Adlai Stevenson y así puso fin a 2 décadas de hegemonía de este partido, y a la llamada coalición del New Deal. Fue el primer presidente estadounidense en ver sus mandatos constitucionalmente limitados por la 22ª enmienda. Sus principales objetivos durante su presidencia fueron mantener la presión sobre la Unión Soviética a través de la llamada doctrina Eisenhower y reducir el déficit federal. En su primer año de presidencia, amenazó con usar armas nucleares en un esfuerzo por poner fin a la guerra de Corea. Su nueva imagen política priorizó la construcción en masa de armas nucleares baratas para la disuasión nuclear, mientras reducía los fondos para las fuerzas militares convencionales. Ordenó los golpes de Estado en Irán y Guatemala y negó ayuda material de importancia a Francia en Indochina, aunque sí aportó ayuda financiera y daría un fuerte apoyo económico a la recién creada Vietnam del Sur. El Congreso apoyó su solicitud de 1955 para la resolución de Formosa, lo que obligó a Estados Unidos a apoyar militarmente al gobierno prooccidental de la República de China en Taiwán y mantener el aislamiento de la República Popular China, que dominaba el territorio continental. Después de que la Unión Soviética pusiera en órbita el primer satélite artificial de la historia en 1957, autorizó la creación de la NASA y con ella el inicio de la carrera espacial. Durante la crisis de Suez de 1956, condenó la invasión israelí, británica y francesa de Egipto, y los obligó a retirarse. A su vez condenó la invasión soviética durante la Revolución Húngara de 1956, pero no tomó ningún otro tipo de acción. Envió 15.000 soldados al Líbano en 1958 para evitar el derrocamiento del gobierno pro-occidental a manos de una revolución inspirada en los principios del gobierno del presidente egipcio Nasser.
Hacia el final de su mandato, sus esfuerzos por celebrar una reunión con los soviéticos se vinieron abajo tras el incidente del U-2-3, en su discurso de despedida a la nación del 17 de enero de 1961, Eisenhower avisó sobre los peligros del enorme gasto militar del país y en particular sobre el déficit que éste generaba y los contratos que el gobierno tenía con los fabricantes privados de armamento, y acuñó el término complejo industrial militar. 4. En Estados Unidos, durante las dos legislaturas de Eisenhower se vivió una considerable prosperidad económica, a excepción de la fuerte recesión de entre 1958 y 1959. Opuesto, aunque no públicamente, a Joseph McCarthy, contribuyó a poner fin al macartismo con un amplio uso de su llamado privilegio ejecutivo. Conservador moderado, mantuvo los organismos del New Deal y amplió la seguridad social. Puso en marcha el sistema interestatal de autopistas, las agencias DARPA y NASA, estableció una sólida educación científica a través de la National Defense Education Act y alentó el uso pacífico de la energía nuclear gracias a la Atomic Energy Act. 5. Sin embargo, Eisenhower a menudo dejaba la mayor parte de la actividad política a nivel nacional en manos de su vicepresidente, Richard Nixon. Aclamado por las encuestas de Gallup como el hombre más admirado, en 12 ocasiones, logró una estima popular generalizada, tanto durante como después de su presidencia. 6. Desde finales del siglo XX, existe consenso entre los estudiosos occidentales para situar a Dwight Eisenhower como uno de los presidentes de Estados Unidos mejor